Hola, ahora les traigo un problema de el volumen al rotar en torno a una recta dada. Esta es la recta. Y la región dada por estas dos curvas. Entonces, el proceso para calcular área o volumen parte igual. Tenemos que primero determinar cuál es la región, cuál es la mejor forma de integrarse con respecto a X o con respecto a Y, y después decidir el método en base a la integración que decidí usar. Entonces, en este caso particular, que tengo X despejado en términos de Y, yo recomiendo, aunque no es obligación, integrar según Y, ¿ya? Y también vamos a graficar de la forma no tan tradicional como se hace siempre, sino que vamos a graficar con el eje eh, Y en la horizontal y X en la vertical. La región va a estar rotada, pero lo importante es que si tiene que girar en torno a X igual 3, el X igual 3 lo tenemos que dibujar de acuerdo al eje que definimos. Entonces, el primer paso va a ser encontrar la intersección entre X igual a Y cuadrado menos 4Y y 2Y menos Y cuadrado. Entonces, como esta es una ecuación cuadrática, podría tener una solución o dos, ¿ya? O ninguna. No tendría mucho sentido porque si no tiene ninguna, quiere decir de que no existe la región. Entonces, lo más probable es que tenga una o dos. Entonces, vamos a ordenar los términos y agrupar. Me queda 2y cuadrado menos 6y igual a 0. Ahora puedo factorizar por 2y y me queda que y, y igual a 0 es una solución y la otra solución es y igual a 3. Por lo tanto, como tengo dos puntos, mi primer punto va a ser el punto x, y. Lo vamos a anotar así para denotar cuál es el x y cuál es el y, donde primero sabemos cuánto vale el y. Cuando el y vale 0, el x vale, reemplazando cualquiera de las dos, 0 menos 0 también es 0. Y el otro punto, digamos que este es P1. Y el otro punto va a ser cuando el i valga 3, por lo tanto, aquí ponemos el 3. Y aquí ponemos, reemplazando cualquiera, por ejemplo, la segunda, podemos decir 2 por 3, 6, menos 9, menos 3. Entonces, importante. Una cosa es que yo anote los puntos así como X, Y, y otra cosa es que yo dibujé al revés el eje. Entonces, para que no se confundan, el, el valor de X es negativo y el valor del Y es positivo para ese punto en particular. Entonces, ahora voy a dibujar la región, ¿ya? Y como dijimos, no es obligación, pero creo que es más simple dibujar los ejes al revés de cómo uno lo usa. Si lo dibujo de la otra forma, igual está bien, el resultado no cambia según cómo yo dibujo los ejes. Eso es mucho más importante que lo anterior. O sea, más allá de la forma, el resultado tiene que ser uno. Entonces, ¿por qué yo recomiendo dibujarlo así? Porque como son parábolas, ¿ya? Uno está acostumbrado a dibujar las parábolas con el eje, en el eje horizontal, ¿ya? Abiertas hacia arriba o abiertas hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar primero la parábola x y cuadrado menos 4. La vamos a escribir como y menos 2 al cuadrado menos 4, ¿ya? Esa es la primera parábola, la curva 1. Y la curva 2 va a ser x igual a, aquí tiene un negativo, entonces cuidado con el negativo. Esto es 1 menos y menos 1 al cuadrado. Si hacen el despeje de esa expansión, van a obtener 1 menos y cuadrado, menos menos 2i, me va a quedar 2i positivo, y menos 1, y se van los 1. Entonces, verifiquen de que efectivamente ese es el álgebra de las dos parábolas que están ahí. Ya, ¿y por qué estamos haciendo esto? Porque la idea de escribirlo como algo menos algo, al cuadrado menos algo, es para escribirlo desde el punto de vista de los vértices, ¿ya? Entonces, el vértice de la primera parábola, del punto de vista de la sí,
está en el punto 2, como menos 4. Entonces voy a hacer un cambio de escala. Vamos a decir que aquí está el 2 y el 4 negativo está por acá. Ese sería el primer vértice. Eso si la dibujamos así, si no quedaría dibujado en el eje como ustedes lo tengan, ¿ya? Y después necesito dos puntos para completar la parábola de manera simétrica. Idealmente, puntos que tengan alguna particularidad geométrica. Entonces, por ejemplo, el 0, 0, ya sabemos que está aquí, porque pasa por la primera parábola, porque pasa por las dos parábolas, ¿ya? Y sabemos que por simetría de parábola, si nosotros nos movemos uno hacia la derecha, perdón, uno hacia la izquierda, es lo mismo que si nos movemos uno a la derecha. Entonces pueden verificar de que el punto 4,0 o 0,4, mejor dicho, porque estamos dibujando al revés, también pertenece a la primera parábola, no a las dos. ¿Ya? Entonces, si reemplazan el i por 4, me va a dar 4 al cuadrado, menos 4 por 4, 0. ¿Ya? Entonces, con esos dos puntos ya podemos dibujar la parábola, entendiéndose de que el dibujo está con los ejes movidos hacia, hacia el contrario de la manecilla del reloj. Eh, En realidad está a favor de la manecilla del reloj y está con una especie como de reverso, ¿ya? Eh, y ahora tenemos que dibujar la segunda parábola. Entonces la segunda parábola tiene un vértice para el i igual a 1, el x vale 1 también. Entonces está aquí el otro vértice de la parábola. Sabemos que pasa por el 0, ¿ya? Y sabemos por simetría de parábola que en el 2,0 también va a ser 0. Chequen, si lo que estoy diciendo en las parábolas es muy extraño, chequen la geometría de las parábolas, ¿ya? Y importante, el otro punto que tiene intersección, que uno es el 0,0 y el otro es el menos 3,3. El menos 3,3, desde el punto de vista de las x en el negativo y en el y en positivo, está por acá, ¿ya? Entonces, aquí está el menos 4, aquí está el 3, menos 3 porque estamos dibujando al revés, ¿ya? Por lo tanto, aquí está la otra intersección de la parábola, entonces esto es así, sube. Si se fijan, si lo dibujamos así, con los ejes trasladados, su región es mucho más fácil de dibujar, porque está mucho mejor expresada x en términos de y que y en términos de x, que tendríamos que ocupar funciones inversas y aparecerían raíces cuadradas, y de hecho no son la misma función una raíz cuadrada que con la otra. Una parte tiene la raíz cuadrada negativa, el menos raíz, y el otro tiene el más raíz, ¿ya? Entonces, si lo dejamos así, es mucho más cómodo y lo recomiendo mucho más. Entonces, importante este punto es 3, ¿ya? Para el mundo de las i, ¿ya? Entonces, como dijimos, vamos a hacer el volumen. Entonces, un paralelo rápido. Si nosotros quisiéramos hacer el área de la región, que no lo pide el ejercicio, tendríamos que hacer la integral. Y si se fijan, tenemos siempre el mismo rectángulo. Siempre está arriba la parábola, la segunda parábola, y siempre está debajo la primera parábola. Por lo tanto, es una sola integral, si fuera área. Y los límites de integración para el i serían entre el 0 y el 3 de la primera parábola, la parábola de arriba, que es 2i menos i cuadrado, menos i cuadrado menos 4i. Y ahí, haciendo los arreglos de signo, en realidad llegaríamos a algo muy parecido que lo que llegamos cuando hicimos la intersección de las parábolas, pero con signo negativo, solamente por un tema de concordancia de signos, ¿ya? Aquí cuando yo hice la ecuación, yo ordené como yo quería, pero yo no puedo ordenar como yo quiera en la parábola, en la integral, perdón, porque si yo ordeno como yo quiero en la integral, puedo tener un resultado negativo y no estaría bien. Entonces, este resultado no lo vamos a desarrollar, pero sería el área de la región. Porque yo recomiendo siempre escribir el área de la región, porque el área de la región nos va a ayudar mucho a encontrar el volumen, ¿ya? Entonces, ahora tenemos que
dibujar en nuestro mapa dónde está el eje de rotación. Entonces, no se confundan, no está aquí, porque es ese x igual a 3, pero estamos dibujando con el y en el eje horizontal. Por lo tanto, el y, el x, perdón, estaría por acá. Aquí estaría el x igual a 3. Yo sé que es distinto que como lo dibujan habitualmente, pero porque lo dibujamos a propósito distinto. ¿Ya? Entonces, para encontrar el volumen, aquí se anota en torno a x igual a 3 para que uno se acuerde de que estamos girando así. Entonces, como lo estamos dibujando así, vamos a ocupar la fórmula de pi por el radio al cuadrado. Entonces, ahora sí tenemos dos radios distintos. Entonces voy a dibujar aquí que tenemos un radio, que es el radio mayor, que viene de la parábola que está debajo hasta el eje de rotación. Ese sería mi radio mayor. Y mi radio menor, lo voy a dibujar en verde, sería desde la parábola de arriba hasta el eje de rotación. Entonces, aquí, a diferencia del área, no es la de arriba menos la de abajo, es la que está más lejos del eje menos la que está más cerca del eje. Y el eje va a determinar el radio. Entonces, la fórmula dice que es pi por la integral, estoy integrando en el mundo de la psi, por lo tanto, de todas formas va a ser de 0 a 3. ¿Ya? Entonces ahora lo que tenemos que colocar es el radio mayor al cuadrado. Entonces, el radio se ocasiona como 3, este 3 y este 3 son solo coincidencias, ¿ya? No son el mismo 3. Entonces, es 3 menos la parábola, ¿ya? Y la parábola es 2i menos i cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿ya? Más, perdón, menos pi desde 0 a 3 por el mismo motivo, porque siempre está la parábola de abajo más lejos y siempre está la parábola de arriba más cerca. También 3, ¿ya? Por el eje de rotación, menos, y la parábola de arriba es i cuadrado menos 4i. Ojo que aquí esto está al cuadrado, ¿ya? Entonces voy a borrar un poco y voy a resolver esa integral porque tiene una complejidad algebraica, porque tenemos un trinomio al cuadrado, ¿ya? Lo vamos a ver como un binomio, pero para eso necesito más espacio. Entonces voy a borrar, voy a mantener el eje, pero voy a traspasar las integrales al lado de arriba para tener un poco más de espacio. Ya, aquí yo dibujé el radio mayor y el radio menor, pero elegí mal la alternativa, porque recordemos de que la que está debajo es esta. Por lo tanto, esa genera el radio mayor y la que está arriba es esta. Por lo tanto, aquí lo corregí y puse la integral del radio mayor. Este es el radio mayor. Y este es el radio menor. R cuadrado. Ya, R mayúscula cuadrado menos R cuadrado. En la otra parte, cuando lo hice, lo dije al revés. Dije el radio mayor, pero puse la expresión del radio menor, entonces ahí estaba mal, pero me alcancé a dar cuenta y lo corregí. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a borrar un poquito la parte superior del gráfico porque ya no la necesitamos, ¿ya? Para poder hacer el desarrollo de las integrales y las junté en una sola integral porque ambas van desde 0 a, aquí también cometí un error en el traspaso, es desde 0 a 3 porque llegamos hasta aquí, hasta el 3. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, como tengo una resta de cuadrados, esto se puede hacer siempre, pero no siempre conviene hacerlo así. Lo vamos a escribir como r menos r por r más r. Mm, pero si alguien se complica mucho con eso, lo vamos a hacer como binomio y después vamos a hacer la resta y van a ver que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, mantengan el pi como constante. ¿Ya? Entonces, el cuadrado del primero
el primer término me refiero, es simplemente 9, ¿ya? Menos porque hay un menos. Dos veces el primero por el segundo, o sea, sería 2 por 3, 6, y cuadrado menos 4i. Y aquí viene lo importante. Para terminar la expansión del primer cuadrado, tengo que hacer el cuadrado del segundo. Entonces voy a colocar i cuadrado menos i, menos 4i, al cuadrado. Y después voy a expandir ese i cuadrado menos 4i. Y voy a hacer lo mismo en el segundo sumando en el r chica, pero con un menos afuera. Entonces aquí voy a colocar el mismo 9, ¿ya? Van a ver que se van a simplificar. Aquí me queda también menos 6, 2i menos i cuadrado, y más 2i menos i cuadrado, y cuadrado. Todo esto al cuadrado. Importante que todo esto está dentro del signo menos. Sí, ahí termina el paréntesis. Y todo esto está multiplicado por el diferencial. Perdón. Por el diferencial de i. Ya, ahí volví porque tuve que tomar agua porque tenía la garganta muy seca. Entonces, vamos a hacer este pi y vamos a ir eliminando los términos que se puedan eliminar, ¿ya? Entonces, ya sabemos que con el 9 se van a simplificar, por lo tanto, perdemos ese término constante. ¿Ya? Eso en realidad es como que se genera un cilindro y la otra parte elimina ese mismo cilindro, ¿ya? Por el desfase que tiene con el eje de rotación, ¿ya? Y ahora me queda un menos 6 factor común o 6 factor común de una diferencia. Entonces vamos a hacer 6 factor común, la diferencia del 2i menos i cuadrado, porque ese con el menos 6 me queda más, entonces me queda 2i menos i cuadrado, menos i cuadrado, menos menos 4i. Entonces esto me va a quedar 6i menos 2i cuadrado. ¿Ya? Yo sé que eso se puede factorizar por 2, pero lo voy a dejar para después. Ya. Y ahora voy a hacer los cuadrados. Entonces, para los cuadrados me va a quedar i cuadrado menos 4i al cuadrado menos 2i menos i cuadrado al cuadrado. Si quieren lo desarrollan, ¿ya? Pero la otra alternativa es decir, esto me va a quedar 2i menos i cuadrado, que ya sé que esto da... ujú, de alguna forma, me queda 2i menos el término de ahí, o sea, lo mismo que yo tenía en el paréntesis, por lo tanto esto me va a quedar 6i menos 2i cuadrado por la suma. Estoy haciendo suma por diferencia. Entonces voy a multiplicar esto por lo mismo, pero sumados. 2i menos i cuadrado, sumado con el i cuadrado menos 4i, me va a quedar simplemente menos 2i. Y eso me simplifica bastante el elevado al cuadrado, porque van a haber términos que van a aparecer con grado 4, que por lo que veo se van a simplificar. De hecho, eso es lo que pasa. Me queda i a la cuarta con un signo menos, más un i a la cuarta con signo más. Entonces, esto se simplifica bastante. Entonces, esto es lo que yo tengo que integrar en realidad. Entonces, para tratar de no cometer ningún error, voy a primero escribir esto todo desarrollado, ¿ya? Entonces me queda 36i menos 12 y cuadrado. Esos son los primeros dos términos. Los siguientes términos son más 4 y a la cuarta, perdón, y al cubo. Lo dije bien, lo dije mal, pero lo escribí bien. Y menos 2i por 6i me queda menos 12 y cuadrado, con el mismo signo. Por lo tanto, este lo voy a dejar como menos 24 y cuadrado. Y ahí tengo solamente tres términos. Y ahora voy a ocupar la fórmula más conocida de todas, que es i elevado a n y dividido por ese, o sea, i elevado a n más 1 dividido por n más 1, donde el n es cada potencia de la potencia de i antes de integrar. Entonces esto me va a quedar i por, bueno, 36i integrados son 18 i cuadrado, ¿ya?
Esto lo voy a integrar entre 3 y 0. Más 24 y cuadrado, integrados son 8 y al cubo, pero intercambiando los límites de orden por el coeficiente negativo, entre 0 y 3, más y a la cuarta, entre 3 y 0. Y todo eso tiene que estar multiplicado, obviamente, por pi, por la fórmula de volumen. Pi por radio al cuadrado. Integrado con respecto a x, eso nos da el volumen de una especie de cilindro de radio variable. ¿Ya? Entonces, esto es pi por 18 por 3 al cuadrado, que son 9. Estos son 162, menos 0, 162, menos, aquí esto me va a dar 8 por 3 al cubo, que son 27. Lo voy a hacer con la calculadora para no equivocarme, pero creo que me estoy complicando de más. Ya, esto es menos 216. Ya, y este es 3 a la cuarta, que es 81. Ya, entonces esto me da pi por... Voy a hacer la diferencia con calculadora para no equivocarme. Me da 27. Voy a checar de que este 27 pi esté bien. Y lo confirmo, si no, le explico dónde está el error si es que había uno. Ya, revisando, me di cuenta que cometí un error de signo en la siguiente parte. Cuando hice la diferencia, aquí está verificando los cálculos. Cuando hice la diferencia aquí, era este al cuadrado menos este al cuadrado, por lo tanto es este menos este. Y en el otro caso era el otro menos el otro porque tenía un signo menos. Entonces, la parte de aquí de este paréntesis da 2 y cuadrado menos 6i. ¿Ya? Y eso cambia, por supuesto, la función de levantamiento y los pasos que venían después. Entonces voy a borrar aquí y voy a corregir, porque alcancé a darme cuenta antes de cerrar el video, de que la diferencia me queda. Bueno, estos son 36i, igual que antes. Estos son menos 12i al cuadrado. Y aquí me va a dar menos 4i al cubo y más 12i cuadrado. Y eso simplifica los i cuadrado, por lo tanto me queda menos 4i al cubo. Y al final, a la primitiva que llego, que tengo que hacer, mucho más sencilla que la que había hecho antes, pero bueno, en realidad tiene distintos coeficientes, es la única diferencia. Entonces, esto me va a dar pi veces 18 y al cuadrado entre 3 y 0, y aquí me va a quedar y a la cuarta, pero intercambiando el orden de integración, 0, 3. ¿Ya? Entonces, la primera primitiva me va a dar 18 por 9, que son 162, igual que antes, y aquí me va a dar 0 menos 3 a la cuarta, que es 81. Por lo tanto, si se fijan, 162 es el doble de 81, por lo tanto esto es 81 pi, y ahora sí es la respuesta correcta, porque lo hice por dos caminos y llegué al mismo resultado, así que está verificado. Así que esa sería la solución. Tenía un poquito de complejidad, poco de complejidad algebraica, pero repasando un poco los cálculos y siendo más cuidadoso, no debería haber error. Yo cometí un error de signo que me repercutió en la respuesta, pero sospeché que el resultado era muy chico para todo el desarrollo que había, porque si se fijan, esto tiene que girar en torno al 3, por lo tanto estamos lejos. Entonces, yo lo que hice fue decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos aquí, por ejemplo, un cilindro de radio 4, ¿ya? De radio 4, entonces el volumen sería pi por radio al cuadrado, 4 al cuadrado, por la altura que sería 3, ¿ya? Entonces dice 16 por 3, 48, 48 pi. Pero, perdón, si estuviéramos en el 4, no son 4 porque es la distancia, tendría 7 al cuadrado. Entonces 7 al cuadrado son 49 y por 3 son 7, ¿no? 147, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hice esa estimación,
que es mucho más grande que el resultado real, porque recuerden que el resultado real es 181, un poco más de la mitad del número que calculé. Pero el número al que había llegado de manera errónea, que era 27pi, era mucho más chico que esta estimación. Entonces, por eso sospeché que podía haber un resultado. Preferí revisarlo, como tenía varios cálculos que hice muy rápido. A veces por hacer los cálculos muy rápido se cometen errores, entonces yo trato de siempre verificar y que estos videos queden con la respuesta final y ningún detalle en la ejecución de los cálculos. Así que eso, muchas gracias por ver y recordemos de que la respuesta a la pregunta es 81 pi unidades cúbicas porque estamos hablando de volumen. Muchas gracias.